Estamos en un nuevo programa de la dupla académica. Un gran gusto con los dos amigos que estamos hoy. Está Richard Áspero, está César Fuentes Rodríguez, y bueno, todo el mundo ya sabrá que transitará, además de por Racing, transitará por la música, por el rock, por el metal. Un gran gusto que estén, muchachos, y bueno, yo largo directamente con una pregunta para los dos. ¿Cómo comenzó en ustedes en lo musical? Lo musical en el tema de, bueno, ya por el lado de Richard de estar en una banda, por el lado de César de laburar periodísticamente dentro de la música. ¿Cómo comenzaron? Yo le cedo mi lugar primero a la eminencia César Fuentes para que él quiera charlar y después yo me meto con gusto. ¿Qué tal, César? ¿Cómo le va, maestro? ¿Cómo anda, don Richard? ¿Todo tranquilo? Muy bien, una alegría charlar con usted y con Carlos. La verdad, linda persiana, ¿eh? Lo mismo, lo mismo. Bueno, Muchas a ver, gracias. voy a arrancar yo entonces. O sea, la pregunta es cómo me inicié en el tema de la música o del periodismo musical. No, de la música sería. ¿Cómo te empezó a llamar la atención un poco más la música, no? La música en sí misma era algo que en mi casa no existía, porque a mis viejos no les gustaba, no tenían ningún tipo de interés musical, pero para nada, la gente menos musical del mundo. Pero a mí me empezó a interesar una especie de cosa que estaba corriendo en aquel momento, que era el rock. Es decir, yo llegué a la adolescencia en el secundario, y en el secundario se empezaba a escuchar algo de rock. Entonces, en un momento dado, me fui con la gente del fondo, donde estaban los que huían de estar enfrente de todo, no porque no supieran, sino porque era como ley de la calle, y cuanto más lejos estabas del pizarrón, mejor. Y esa gente sí tenía rock y quería compartir sus conocimientos, por decirlo así. Entonces yo pregunté inocentemente que si había alguna música fuerte. Y entonces uno de ellos me dijo, vos querés decir pesada. Y yo dije, sí, eso. Bueno, me hicieron una lista, la agarré ese día, fui al Centro Cultural del Disco, que es equivalente a Musimundo, o otras cadenas que vinieron luego, y el primer disco de la lista era Machine Head de Deep Purple. Lo traje a casa, lo puse en un tocadiscos totalmente precario, que fue lo que mi viejo se dignó a comprar ante mi presión, ¿no? Y un par de cosas que no vienen a cuento, pero bueno, puse el disco en la bandeja, apoyé la púa, 4 compases y supe que mi vida había cambiado para siempre. Esa es la explicación corta. Hermoso. Richard. Mira, yo te voy a contar más o menos la historia es parecida a la de César, sinceramente. No existía la música en mi casa. Mi padre escuchaba Juan Corazón Ramón, seguramente ustedes lo tienen por ahí. Y por supuesto mi progenitora, fanática de Sergio Denis, que lo tengan en la gloria, Satanás. Y la verdad que no había ningún tipo de educación musical de ninguna manera. Y yo consumía, por supuesto, las radios del momento. Te estoy hablando de Energy 101 y todas esas porquerías. Saben bien, ¿no? El auge de la música electrónica, pop, techno y la mar en coche, hasta que de pronto tiene un poco que ver César con esto, la verdad. Cuando nace el heavy rock and pop, mi hermano lo escuchaba a la noche y un día me dice, tenés que escuchar esta canción. Y le digo, ¿qué canción? La mano maldita, un clásico de la agrupación B8, ¿no? Que en ese momento la habían pasado en este programa de radio tan increíble, en el cual César, por supuesto, estuvo partícipe. Y a partir de ahí mi hermano me hizo escuchar esa canción que le había grabado en un doble casetera,
y me metieron en el heavy metal. Así que agradezco eternamente al heavy rock and pop, por supuesto a César y todos sus secuaces, que fueron también un poco como la instrucción, o como César puede tirar algún sinónimo mejor, voz más bonito, del heavy metal para muchos adolescentes en ese momento, que era también una escapatoria a toda la crueldad que estábamos viviendo, ¿no? Así que por ahí nació un poco todo esto. Ah, y mi vieja, por supuesto, para mi cumpleaños número 12, me regaló el disco de Papos Blues. Ah, bueno, qué copada, qué bueno, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Mis viejos jamás hubieran tenido idea de eso. Es algo bastante, César, de lo que dice César, es bastante parecido, con la diferencia que yo fui a la librería del Valle, creo que estaba en Rodríguez Peña y Callao, que era librería y disquería, y me compré otro de Deep Purple que era ¿Quién nos creemos que somos? Y no sabía realmente lo que era. Y la verdad que, como dice César, me pasó algo muy, muy parecido. Hablando de inicios, ¿cómo fueron los inicios con Racing, con el fútbol? ¿Eran de ir a la cancha? ¿No iban nunca a la cancha? ¿En qué edad apareció el fútbol para ustedes? Y Racing. Y Racing. Lo dejo al señor, por favor. Un placer escucharlo. A ver, bueno, más allá de lo que dice Richard y todo, que trata de definir a la Heavy de alguna manera, bueno, la Heavy no se parecía en nada a una institución, yo la definiría como una fechoría. Entonces, Sí, fue una hermosa. fechoría compartida entre varios, pero la palabra secuaz está perfectamente usada en este caso. Éramos secuaces bueno, del ruso, por supuesto, que era el cerebro del programa, de Nagy, que era el acompañante, y por supuesto del el género musical y de la gente, porque en definitiva era la gente la que nos revolucionaba hasta ese punto, digamos así. Pero bueno, yendo a Racing en concreto. Para mí Racing es mi infancia, es decir, si yo tengo que asociarlo a algo, lo asocio a eso. Mi viejo era vagamente de Racing, es decir, había venido de España y nada, aquí armó su familia, su dinero, sus pequeños patrimonios, y cuando alguna vez se le preguntaba de qué cuadro era, decía de Racing, pero sin fanatismos, eso para nada. Y a mí, obviamente, admirando a mi papá como admiraba, no tengo ninguna duda de que ese debe haber sido el proceso por el cual yo me enamoré de Racing, además del hecho de que probablemente fue el primer equipo que vi campeón. Aclaremos eso. Porque yo tenía en ese momento 5 años y el zapatazo de Cárdenas y lo que Racing significaba en aquella época tal vez pesó un poco en el tema. Pero otra cosa que debo decir a favor es que las mejores figuritas eran las de Racing. También eso importa, ¿eh? Más allá de todo, tenía prácticamente toda la alineación del equipo de Pisuti, así que bastante tengo eso. Pero el fútbol para mí está relacionado con eso, con el reino de la infancia, como diría Rimbaud, es parte de aquel mundo, si vamos al caso. O sea que nunca me imaginé otra cosa que ser de Racing, si vamos al caso. Es decir, para mí sería ser de otro equipo, por lo menos un equipo nacional, sería como un travestismo, digamos así. O sea, no me sentiría yo mismo si fuera de otro equipo. No sé si se entiende el concepto. Me encantó. Sí. ¿Vos, Richard? Me encantó. Bueno, mi historia es más o menos muy particular porque, bueno, en mi casa siempre hubo fútbol. De hecho, bueno, mi vieja es de San Lorenzo, mi viejo es de Racing, era de Racing, y hay una historia detrás que es realmente muy, muy particular, que una prima de mi mamá se casa con Carlos Timoteo Grigol, que es uno de los mejores técnicos de la historia de la humanidad, y el querido viejo Timoteo siempre hacía asados, y mi vieja iba a esos asados en la casa,
y se encontraba con grandes figuras del fútbol, y mi vieja de muy chiquitito me contaba todo eso. A tal punto que eran las grandes épocas de Ferro. Yo nací en el 77, pero bien, la época gloriosa de Carlos fue a principios de los 80, con Ferro, y hubo como una especie de, no te digo que me iban a hacer de Ferro, pero nada, estaba todo esto muy, muy fuerte, ¿no? La situación que te estaba contando, la presencia de Timoteo, si bien de costado, yo sinceramente nunca lo pude tener cara a cara, pero rondaba así un poquito Ferrocarril Oeste. Pero mi viejo, una tarde, creo que si mal no recuerdo, fue un año muy nefasto, fue el año 83. Me dice, vamos a la cancha, hay que alentar a mi equipo. Le digo, bueno, viejo, va. Y yo no era de ningún equipo hasta ese momento. Vamos a la cancha de River, Racing River, o River Racing, y primer tiempo Racing perdiendo 2-0. Vamos a comer un patty de cancha en el entretiempo. Ahí mi viejo me compra un gorrito de Racing y bueno, ahí me hizo la persona más feliz de la vida en un punto, ¿no? Porque en el otro punto veníamos como el ojete y mi viejo, ya rendido de ver a la academia caer a pedazos contra el River, dice, vámonos, porque mi viejo era colectivero, había estacionado el bondi ahí, y para sacarlo de esa zona era bastante complicada, y me dice, vámonos, faltaban unos 20, 25 minutos, vámonos, ya esto está derrotadísimo, yo contento con mi gorrito de Racing, y nos fuimos, pone la radio en el bondi, faltaban 20 minutos, y empata Racing 2-2, que mufa mi viejo de mierda, hijo de una gran puta. Y yo contento, gritaba los goles de Racing, no lo podía creer, y ahí nació todo esto que hasta el día de hoy me hace muy feliz. Obviamente he pasado, como ustedes dos, probablemente etapas que te rompen el alma alentando a este equipo, pero esa alegría incalculable de también haber elegido un lugar en el cual no es el común, ¿no? Porque es re sencillo ser del Barcelona, del Real Madrid, del Milan, del Inter, no voy a nombrar equipos de acá. Pero es re fácil siempre irse por el que siempre gana. Y Racing tiene eso también de, nada, sentir esa sensación de que también las cuestiones complicadas te sacan alegrías. Ahí está un poquito el porqué de la academia, ¿no? Sí, bueno, tenemos este 2022, que es este de 2022, sí, siempre gana, de casi, menos ayer, ¿no? Pero, Sí. pero la verdad que sí, es otra época. Muchachos, Ujú. ¿cómo comenzó, ya digamos, ahora sí, que César me preguntaba al principio, cómo comenzó en César laburar como periodista musical? Bueno, las revistas, las viejas revistas, la Epopeya, la Madhouse, y cómo comenzó Áspera. ¿Cuáles fueron los inicios, la prehistoria de esas cosas? Arranco yo, así hacemos por orden como Por veníamos. supuesto, Dale, dale, por dale, supuesto. cualquiera, igual cualquiera, no hay drama. Bueno, a ver, mi vocación era literaria, pero en el medio de todo apareció la música y yo siempre los mantuve como compartimentos estancos, separados. Es decir, estaba la vocación literaria por un lado y estaba la música por otro, y yo pensaba que con el tiempo iba a ocurrir que yo me iba a especializar en algún tipo de cuestión literaria para trabajar y que la música iba a ser un hobby. Y terminó siendo exactamente al revés. Es decir, la música se convirtió en mi trabajo y la literatura, en cierto modo, en un hobby. Pero hubo un momento en que se cruzaron, que fue cuando descubrí que se podía hacer periodismo musical, aunque en la Argentina no tenía buenos ejemplos y no había nada que admirase específicamente dentro de ese terreno. La cuestión de la poca difusión que tenía el metal y la época me llevaron de alguna manera a crear una revista que me permitió mezclar ambas pasiones. Entonces,
de esa manera nació Madhouse. Yo ya había tenido la oportunidad de participar en una revista que se llamaba Riff Raff en los 80s, y lo que aprendí ahí, que comparativamente fue poco, pero fue importante, lo apliqué luego en Madhouse, que fue en el 89, digamos así. Así que así es como llegué al tema del periodismo musical. Y vaya si compré esas revistas macabras. Tu dinero está en mis bolsillos, muchachos. Malditos. Bueno, lamentablemente César también tiene un poco que ver con todas las bandas que nacimos, o que tenemos más 40 por ahí, porque la información venía también por estos medios, ¿no? César, otros medios under y demás, ¿no? Pero, ¿cómo nace Áspera en todo este mundo? Hay un documental que César justamente participó muy amablemente, y acá por fin le puedo decir gracias, acá viéndolo a los ojos, a los ojitos achinados, porque él colaboró con Frases Notables y demás con la banda, ha apoyado también, por supuesto, a Áspera. Pero creo que Áspera, te la resumo fácilmente, es un mal necesario, digamos, ¿no? Porque en un lugar tan solemne, como bien dijo el señor César Fuentes Rodríguez, como es el heavy metal, creo que también se necesitaba una parte en la cual podamos reír un poco de nosotros mismos, sobre todo, y de todas las calamidades que vive permanentemente el ser humano. Creo que Áspera resume eso. Nació en un momento muy particular, en un lugar complicado del país, con todo el reviente de lo que fue el 2001. La existencia me hizo cruzar, por suerte, a los hermanos Barrett, que son excelentes músicos, me los hizo conocer, y a través de la amistad y de algunos chistes fáciles, en un momento realmente macabro, digamos, del país, nace Áspera. Y a partir de simples acordes y canciones, y tocando letras que narraban situaciones completamente absurdas y no tanto, empezamos a hacer una especie de nicho de internet que, a través del boca en boca y del odio de mucha gente, porque el odio también da publicidad, eso lo sabemos todos, ¿no? A través del odio con la música empezó a tener un pequeño nombre, el cual hoy en día, bueno, actualmente tenemos un estilo en particular, lo mantenemos, y tenemos también fieles seguidores que nos siguen y que se divierten con la música, que es nuestra principal propuesta, ¿no? Y herramienta, que es el humor. Así que estamos muy contentos de haber generado este género, no sé si único, porque único no es, porque ya venían artistas haciendo humor con la música, pero dentro del heavy metal argentino creo que por ahí andamos. Así que muy contentos, por suerte.